sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Estos programas dan la oportunidad de abarcar diferentes situaciones que afectan a la sociedad guatemalteca, que pasamos de discusiones sobre lo que puede ser el próximo gobierno, que ya todos estamos sabidos y compenetrados de todos los intentos que se han venido haciendo por impedir una nueva primavera para este país, a la cual todos tenemos derecho. Pero hay algo allí que también afecta a las comunidades y de manera muy inhumana, como es el desplazamiento forzado interno, donde hemos visto que grupos grandes han sido movilizados, expulsados de sus tierras, dejando atrás toda una vida, dejando esfuerzos, sueños, y se convierten en un drama humano que muchas veces pasa totalmente desapercibido para la sociedad guatemalteca. Como digo, hay tantos problemas que golpea tanto a la familia guatemalteca, pues casi no, los ojos no van hacia esos lados. Sin embargo, sí hay sectores preocupados por tratar de encontrar una solución a lo que hemos venido reportando desde hace años, como es cuando el ejército y la policía llegan a una comunidad y con violencia lo sacan, golpean, hay violencia, encontramos allí de todas estas manifestaciones, ¿verdad? Pero para eso pues, se encuentra hoy, para que hablemos sobre estos temas, la diputada Ligia Hernández, ella es del Movimiento Semilla, y precisamente sobre desplazamiento forzado interno ha presentado una iniciativa de ley, de la cual vamos a platicar hoy. Y también está con nosotros el licenciado Edgar Pérez, él es del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, una institución que durante años también se ha dedicado a la defensa, a la orientación de estos grupos humanos desplazados. A los dos les doy las gracias por estar acá. Licenciada Hernández, ¿qué la motivó a usted a presentar esta iniciativa de ley? Sí, pues bueno, buenas tardes, Haroldo, qué gusto estar acá. También al licenciado Edgar Pérez, con quien ya nos hemos encontrado en otros espacios anteriormente. Hace muchísimo tiempo hemos estado trabajando temas de derechos humanos y acompañamiento a víctimas, así que un honor estar acá. A mí me motivó, quiero comentarte que hace algunos meses, estando yo como presidenta de la Comisión de Integración Regional, me encontré con un grupo que estaba realizando un trabajo de investigación en la Universidad Rafael Andívar, y el trabajo estaba enfocado en abordar la historia de los, digamos, de los espacios que habían sido ocupados en las últimas décadas en la ciudad capital, ver de qué manera estaban conformados, de dónde había venido esta gente, y sobre todo por qué habían dejado sus lugares de donde vivían anteriormente. En ese sentido, identificamos a través de ese acercamiento que el desplazamiento forzado interno es una problemática a nivel no solo nacional, sino también a nivel regional en México, por ejemplo, y a nivel centroamericano, con la diferencia en que en estos países tiene algún tipo de reconocimiento, pero además de regulación. Y para el 2020, dentro de la información que había recopilado este Instituto de Investigación dentro del Andívar, era que en Guatemala el desplazamiento forzado interno afecta a más de 300,000 personas. Según los datos del monitoreo de desplazamiento forzado interno, hay un grupo, un centro de monitoreo que establece que las dos de las terceras partes se han desplazado por temas de conflicto. Entonces, si vemos específicamente, la gente está yéndose de sus lugares, huyendo, sobre todo por alguna especie de conflicto. Vemos algunos casos emblemáticos, de repente ahí podría
abordar un poco el licenciado Edgar, pero estamos hablando de los casos más emblemáticos de los últimos años. Está el Valle del Polo Chic, la franja transversal del norte también se ha visto afectada, el Estor, por plantaciones de palma, también por el tema de minería. También hemos identificado en Baja Verapaz un tema que acompañamos desde la Comisión de Pueblos Indígenas que se denomina Cuchilla Jalante, una comunidad que fue desplazada por medio de la violencia hace 10 años y que hasta la fecha está esperando su primera audiencia en los tribunales de justicia. Además, también la comunidad Dios es Fiel, que tuvo la tragedia hace algunas semanas. Entonces es como muy fácil entrar un poco a la historia reciente y verificar que el tema del desplazamiento forzado interno no solo no ha sido un tema que se ha querido abordar, ¿verdad? Sino que es un tema que necesita ponerle muchísima atención porque hay muchísimas vidas en riesgo. Me quedaría por ahí. Diputada Hernández, ¿qué apoyo ha encontrado usted en el Congreso con sus pares respecto a este tema específico del desplazamiento forzado interno? Bueno, honestamente, ha habido muy poco abordaje al respecto de la iniciativa. La iniciativa fue firmada por bastantes diputados de diversas bancadas y algunos se han acercado para preguntarme cuál es el objetivo, me han pedido la iniciativa, la hemos enviado, pero realmente tampoco creas que es un tema al que se sumen todos los diputados y diputadas dentro del Congreso de la República. Cada uno tiene intereses específicos y prioridades. Ahorita el caso del presupuesto, por ejemplo, el tema de cortes. Y me parece que ha sido importante identificar que no son temas prioritarios para el oficialismo, ¿verdad? Entonces se necesita que puedan todos los diputados reconocer las necesidades de estas miles de personas para poder apoyar una iniciativa de esta naturaleza. También hemos intentado tener acercamientos a través de otras comisiones para que puedan respaldarlo también a través de diversas bancadas, pero pues la presentamos no hace mucho tiempo, es la iniciativa 6292, así que todavía le toca una batalla muy fuerte adentro del Congreso de la República, pero estoy segura que va a ser una batalla que van a encaminar los diputados de la bancada Semilla y también los diputados que fueron a la reelección y que integran la Comisión de Integración Regional. Si bien esta iniciativa se trabajó dentro de la Comisión de Integración Regional, la Comisión de Integración Regional es multipartidaria, así que se va a dar la batalla definitivamente, pero sí es un abordaje que necesita una atención integral, ¿verdad? Y por eso es que la hemos propuesto. Y también decir que muchas iniciativas son presentadas así como muy a la ligera y este tiene un estudio que realizó la Universidad Landívar y también participamos en diversos foros para conocer un poco más la problemática, un poco a profundidad, digamos, las puertas que han tocado los que han sido víctimas del desplazamiento y la desatención que existe por parte del Estado. Habiendo tantos problemas en Guatemala, ¿dónde le empezó a usted esta preocupación precisamente por este desplazamiento forzado interno que desde hace años sufren las comunidades? Sí, el problema digamos, el problema, como lo mencionaba, no es reciente y a mí me surgió bastante la inquietud porque dentro de mi trayectoria, de mi trabajo anteriormente como abogada, trabajé bastantes casos del conflicto armado interno y pudimos identificar que el desplazamiento es una realidad en la que han vivido miles de familias como consecuencia de este conflicto armado interno. Aunado a eso, la problemática ha requerido atención, pero, ¿cómo lo podría decir? Desde el punto de vista de gobernación, ¿verdad? Hemos visto cómo los policías se articulan, el ejército, para sacar a las personas de los lugares en donde se ven obligados a asentarse para poder sobrevivir las lluvias, para sobrevivir algún tiempo en específico. Entonces hemos identificado que hay esfuerzos del Estado para reprimir este tipo de acciones, ¿verdad? Pero no ha habido una contraparte, no ha habido un trabajo, digamos,
complementario para abordar la problemática. Dentro del estudio que mencionaba que hizo la Universidad de Rafael Landívar y dentro de los casos que te mencionaba, el 99% estamos hablando de población indígena que viene de una historia desde los años 70, desde los años 80, moviéndose de sus lugares forzados, ¿verdad? Forzados a moverse de sus lugares por todo este tipo de problemáticas que te mencionaba, como es la palma, la plantación de la palma, la minería, los acontecimientos naturales, digamos, algunas comunidades han tenido que salir de sus comunidades porque año con año se inundan. Entonces vemos cómo son obligados a moverse y cómo estas personas están obligadas a reasentarse en otros espacios. Es por eso que dentro del análisis que realizamos en la comisión veíamos factible presentar este tipo de iniciativas. ¿Por qué este tema pasa desapercibido, no solo con los medios de comunicación, sino como en la sociedad misma? ¿Qué podemos atribuir a este manto de silencio que se extiende sobre esta problemática? Sí, mira, a mí me parece, como lo mencionaba anteriormente, que hay una falta de identificación de los diputados y diputadas de abordar este tipo de problemáticas que finalmente afectan a un sector vulnerable. No todos los diputados están interesados en apoyar esto. También por ahí veo un poco de discriminación, también racismo, es importante decirlo como es. Y también me parece que hay agendas demasiado particulares, ¿verdad?, que hacen moverse a los diputados a través de intereses particulares y por eso es que no existe este tipo de atención a este tipo de iniciativas, pero tú los ves y sucede una tragedia como la de abajo del puente y rápido está pidiendo una moción para que se declare un minuto de silencio, pero eso no soluciona en nada, ni siquiera se han creado mesas para saber cuál es la responsabilidad del legislativo, qué podemos hacer o cómo podemos abordarlo, pero realmente eso no sucede. Entonces, contrario a eso, que es lo que debería de suceder, generar un debate, analizar la iniciativa, lo que sí ha sucedido es que se ha montado todo un recurso fuerte para desinformar, diciendo que la ley es para expropiar, para regalar terrenos a los invasores, pero esto es totalmente alejado a la realidad y al objetivo de la iniciativa. La realidad es que mucha gente ha sido desplazada de sus comunidades, aún teniendo títulos de propiedad, aún teniendo los títulos ancestrales, ¿verdad? Que dan cuenta que las tierras son de ellos desde hace 200 años, aún con eso han sido expropiados. En Alta Verapaz hay muchísimos casos, también en Baja Verapaz, y pues es por eso que te podría decir que no hay ningún interés eh, en abordar esta problemática. ¿Será posible que podamos decir que este tema toca demasiados intereses económicos y políticos y por eso hasta cierto desinterés en torno a esto? Sí, me parece que sí, hay demasiados intereses allí detrás de y también hay causas estructurales también que propician que hasta hoy tengamos este tipo de problemáticas y nos acostumbremos a ver en la prensa cómo los policías sacan de manera violenta, ¿verdad?, a los comunitarios. Y pues nos limitamos a leerlo en las noticias y a decir que mal, pero tampoco lo abordamos como Estado y es ahí donde desde el legislativo también tenemos una deuda con la población. Ya está con nosotros el licenciado Edgar Pérez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Gracias por estar acá. Yo sé que está fuera del país y que a veces las conexiones no son las mejores, pero yo quisiera que usted nos pudiera hablar sobre la experiencia que tiene el bufete en torno a estas situaciones de desplazamiento forzado interno que se están viviendo en los últimos años. Muchas gracias, Haroldo. Buenas tardes, diputada Ligia Hernández. Estamos aquí para discutir un tema que realmente es de suma importancia para todas y todos. En nuestra experiencia, desafortunadamente, el marco legal guatemalteco no se cumple, tanto la Constitución, los compromisos internacionales, pero sobre todo
el tema del cumplimiento de las instrucciones sobre el respeto de los derechos más fundamentales de las personas en desalojos y posteriores desplazamientos, pues no existe una política pública que pues proteja lo más importante, que es la integridad de las personas. Y en nuestra experiencia hemos visto cómo el Ministerio Público genera acciones para poder desarrollar lo que todos conocemos como los desalojos. Pero los desalojos provocan a la vez un desplazamiento interno, porque las personas pues tienen que desplazarse a algún lugar y pues sobrevivir en condiciones infrahumanas. Y el caso más ejemplificante que el bufete acompaña es el caso de la comunidad Laguna Larga, una comunidad que había logrado su propio desarrollo y que de repente pues es, eh, es desalojada por un operativo de más de 1.000 policías y soldados en Petén. Esta comunidad se ve obligada, para no enfrentar y no provocar daños más severos sobre sus vidas, decide desplazarse forzosamente a la línea fronteriza con México, en donde ya lleva 6 años en condiciones totalmente deplorables, con enfermedades dermatológicas, con una laguna de agua contaminada, sin condiciones mínimas. Esto a pesar de que existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana, a pesar que la misma Corte de Constitucionalidad, garantizando el mínimo vital, eso es tener un techo mínimo, tener agua, tener las condiciones de trabajo, tener lo mínimo para vivir como ser humano, a pesar de que existe eso, el día de hoy la respuesta del Estado para esta comunidad es cero. Entonces, lo que necesitamos en el país es que hayan iniciativas como la que presenta la diputada Ligia, en el sentido de que el Estado asuma ese rol que garantiza el artículo 119 como obligación del Estado, de la Constitución Política de la República, como obligación del Estado, para que todas y todos los guatemaltecos tengamos una vida digna, que alcancemos ese políticamente hablando, ese bien común que la Constitución Política de la República establece. Así que pues nuestra experiencia es muy deplorable con este caso que le explico en forma muy sucinta, ¿verdad? Pero podríamos ampliarlo de acuerdo al tiempo y a las preguntas que me pueda realizar. Sí, digamos, en este caso, licenciado, eh, ¿qué acompañamiento tienen ustedes que están involucrados en la defensa de estas comunidades? O sea, cuando hablo de acompañamiento me refiero al resto de la sociedad guatemalteca. ¿Quiénes están apoyándolos a ustedes? Y a las comunidades, pues. Bueno, aquí lo más importante serían las comunidades. A nosotros, pues como abogados, en verdad los que nos acompañan y nos apoyan en la comunidad internacional, pero el Estado, a pesar que hay medidas cautelares y que lo que urge la medida cautelar es ese mínimo vital, que haya un mínimo de vivienda, que haya condiciones de habitabilidad, que haya condiciones de desarrollo humano, es decir, que los niños, las niñas tengan derecho a la salud, a la educación, que las personas adultas tengan un espacio para trabajar y poder desarrollarse económicamente, que tengan el acceso a la tierra, son campesinos, en este caso en particular, generaron un producto que es la pepitoria, para comercializarla con comunidades mexicanas y habían alcanzado ya un desarrollo. Pero en cuestión de horas acabaron con todo un proceso de desarrollo económico y hoy están sumidos en el desplazamiento interno 6 años después de tener medidas cautelares que fueron decretadas en septiembre del año 2017. Y hoy todavía no tenemos una respuesta. ¿Qué hacemos con esa comunidad para poder apoyarla? Pues generar
alianzas y ahí tenemos una gran cantidad de alianzas, desafortunadamente más con organizaciones y funcionarios mexicanos que con funcionarios guatemaltecos. Eso es triste decirlo. Nos rasgamos las vestiduras muchas veces hablando de las caravanas de migrantes, nos rasgamos las vestiduras hablando de los grandes conflictos internacionales, pero aquí en Guatemala tenemos esas situaciones. Hay gente que se está muriendo literalmente de hambre, no porque no quiera trabajar, sino porque el mismo Estado la ha sometido a condiciones de no poder buscar un desarrollo. Y cuando lo busca y lo encuentra, el mismo Estado se encarga de desarticularlo. Entonces, la verdad es que es una situación deplorable y lo que buscamos siempre para estas comunidades es un trato justo, un trato humano, como cualquier ser humano que puede buscarse el desarrollo por sí mismo. Solo lo que necesita es un poquito de voluntad política del Estado para que las personas como este grupo de la Laguna Larga puedan tener un desarrollo humano, como dije, con el mínimo vital. Si ya lo habían alcanzado todo, pero en cuestión de horas acabaron con ese sueño, sin necesidad de irse a Estados Unidos. Yo creo que eso es bien importante decirlo en este programa. Muchos guatemaltecos tienen que buscar emigrar a Estados Unidos porque las condiciones aquí se las quitan o se las roban. Este es el ejemplo concreto. No se van a Estados Unidos estando en la frontera con México porque lo que están luchando es que el Estado asuma esa responsabilidad de darles una oportunidad de desarrollo. Estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, sobre el tema de desplazamiento forzado interno. Se encuentra con nosotros la diputada del movimiento Semilla, Ligia Hernández. Se ha presentado una iniciativa de ley y también nos acompaña el licenciado Edgar Pérez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Licenciada Hernández, si usted tuviera la oportunidad de sentarse con un grupo de desplazados, ¿cómo le explicaría usted a ellos el principal espíritu que contiene su iniciativa de ley? Bueno, la iniciativa, el espíritu que tiene es que es una iniciativa que busca proteger a todas las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a partir del desplazamiento que han sufrido. Es una iniciativa que reconoce algunos derechos, pero que además intenta cambiar a través de la protección del Estado la realidad que viven estas familias que han sido víctimas del desplazamiento. Y quisiera decirte que nos hemos sentado con comunidades que han sido víctimas del desplazamiento, ¿verdad? Ellas han tenido que acudir a los espacios políticos para poder abordar la problemática en el sentido de que encuentren algún tipo de respaldo político, pero también para que mediáticamente puedan caminar dentro de la esfera judicial. Y tal es el caso de Cuchilla Jalantén, que te mencionaba al inicio del programa, que es una comunidad en Baja Verapaz que fue desplazada a pura violencia y cuyos agresores están identificados, pero que también han formado parte de la política que se ha reciclado dentro de Baja Verapaz y ha sido casi imposible que ese caso se mueva dentro de los tribunales y por eso es que no han tenido acceso a la justicia, pero en definitiva es una iniciativa que reconoce el desplazamiento forzado como un problema público que afecta a estas más de 300,000 personas que te comentaba al inicio y pretende no solo proteger y atender de manera integral a las víctimas, sino también garantizar el derecho a una reparación justa y oportuna a las personas que han sido desplazadas, pero la naturaleza de esta iniciativa es una iniciativa protectora, ¿verdad? Para todos aquellos grupos que se encuentran vulnerables o propensos, que hayan sido víctimas o que se encuentren propensos a ser desplazados dentro del territorio nacional. Licenciado Pérez, durante el conflicto armado interno se dieron muchísimos casos de desplazamiento. Después, con la firma de los acuerdos de paz, parecía que esta pesadilla había terminado y de repente vuelve a brotar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues a mí me gustaría que usted se lo explicara a nuestras audiencias. Claro que sí, yo creo que el gran problema aquí es que tenemos un problema estructural histórico.
sobre el tema de la tierra. Ese creo que sería el problema fundamental por cual se podría dar una diferencia entre el desplazamiento interno y externo que se dio durante el conflicto armado interno, que eso fue provocado por la violencia institucional. ¿Verdad? Para salvaguardar la vida, la gente tuvo que desplazarse de sus comunidades, trasladarse a las áreas urbanas o irse al sur de México, ¿verdad? Ya sabemos que en el sur de México hubieron asentamientos humanos, pero eso fue provocado por la violencia institucional generada por las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy lo que vemos en realidad es ese despojo histórico que ha venido dándose durante nuestra historia del territorio de las poblaciones, en particular de las poblaciones campesinas indígenas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? La gran diferencia que tenemos hoy es que son los intereses sobre ese tema, el de la tierra, que nos genera violencia institucional del Estado, porque en la gran mayoría de casos no se respeta la regulación. Es decir, la gente ha tenido históricamente la posesión de la tierra de sus comunidades. Sin embargo, llega alguien y dice, yo soy propietario porque hace 30, 50 años titulé supletoriamente esa tierra y esa tierra me pertenece. Pero ahí hay una discusión de quién fue antes la tierra. Y generalmente bajo un procedimiento penal, cuando estamos ante un proceso de una conflictividad social que debería resolverse no por la vía penal, sino por la vía de las políticas agrarias del Estado, que no existen, ¿verdad? Debería de resolverse por esa vía, se resuelven por la vía penal. Es decir, se utiliza la herramienta legal más drástica que tiene el derecho para resolver un problema que es humano. Esa es la gran diferencia. Se está utilizando, es como cuando hablamos de la criminalización, se utiliza el derecho penal para resolver un problema que es eminentemente agrario y que no debería de resolverse a través del derecho penal y que tiene que ver con estos intereses históricos y que dan un problema estructural de falta de desarrollo económico y humano para todas y todos los guatemaltecos. Para mí, esa es la gran diferencia. Entonces tenemos una falta de voluntad, pero aparte que no hay una falta de voluntad, hay una intención de acuerpar estos despojos históricos que los pueblos han tenido sobre su tierra. Diputada, ¿cómo hace usted ante esa indiferencia del propio Estado para este tema del desplazamiento forzado interno para continuar adelante en este tema en un Congreso que ya sabemos, no vale la pena seguirlo mencionando, pero que también ha sido muy indiferente a la mayor parte de problemas de este país? Bueno, yo pienso que en definitiva es un poco frustrante ver a trabajar con tanto esfuerzo, no solo la 6292, también hemos trabajado la ley Angelina, la ley de centros de cuidado y atención a la familia, que tiene que ver con guarderías y con desarrollo económico para las familias. Y estos temas no son de interés del Congreso actual, ni siquiera se han leído las iniciativas que tienen que ver con desarrollo y desarrollo económico como la ley de centros de cuidado, menos esta que tiene que ver con el tema de la atención a los grupos vulnerables o que están en condiciones de desplazamiento. Lo que hacemos es articular a través de la población, ¿verdad? Generar algún tipo de consensos, y el tema de la presentación de la iniciativa, esta 6292, estuvo alrededor del acontecimiento del asentamiento Dios es Fiel. Entonces hubo muchísima población que se identificó con esta problemática, y eso es lo que a nosotros y en lo particular a mí personalmente me inyecta para seguir adelante, ¿verdad? Estamos hablando de que es necesario, ¿verdad?, abordar de manera urgente esta problemática, pero sobre todo atender a las personas
que durante estos meses, antes de que vengan las próximas lluvias, se van a ver afectadas de nuevo por estar en condiciones de vulnerabilidad. Es necesario que el Estado pueda tener una política de prevención de actos de violencia de las propias fuerzas de seguridad en los lugares donde sabemos que el conflicto está a un fosforazo, ¿verdad? Porque las comunidades tuvieron que movilizarse por efecto de las lluvias, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es que la gente también pueda identificar que hay una necesidad puntual, ¿verdad? Que el Estado debe de abordar, pero sobre todo hay necesidad de construir una política pública y eso es sumamente importante decirlo, que esta iniciativa mandata al Estado a formular una política pública de prevención del desplazamiento forzado interno que incluya no solo esos mecanismos de prevención, sino también medidas de protección para la asistencia de las familias o las personas que han sido afectadas a través de este fenómeno. El tema de que un grupo grande de personas esté buscando un lugar en donde asentarse trae otro tipo de problemáticas, ¿verdad? Y lo que está pasando es que encima de la vulnerabilidad del no acceso a tierra, a un lugar donde vivir, también se ven afectadas por grupos criminales, ¿verdad? De gente que los engaña, que les vende un terreno en la ladera más peligrosa de un barranco y la gente ni siquiera tiene mecanismos de prevención para identificar este tipo de estructuras criminales y es ahí donde después cuando se denuncia tampoco el Ministerio Público tiene la capacidad de haber investigado producto de estas denuncias. Hay denuncias de este tipo en el Ministerio Público y tampoco han sido abordadas y tampoco han sido atendidas de una manera integral, que es lo que propone la iniciativa. El tema del desplazamiento, piensas en desplazamiento y de inmediato piensas en desalojo, piensas en la policía sacando a la fuerza a las personas, es decir, estamos acostumbrados a que el Estado únicamente reaccione a partir de acontecimientos, pero no a un Estado que pueda prevenir este tipo de situaciones. Licenciado, todos estamos, y ahí me incluyo, ¿verdad?, con esta ilusión, esta esperanza que parte del camino de Guatemala cambie a partir del próximo 14 de enero, cuando asuman las nuevas autoridades. Siendo realistas, ¿qué puede cambiar de esta situación actual del desplazamiento forzado interno con la llegada de un nuevo gobierno? Muy bien. Sí, yo creo que la esperanza que se tiene de un nuevo gobierno es que mínimo haya una voluntad política. Somos conscientes de que no es con un nuevo gobierno que todo se va a resolver, sí, pero que hayan puertas de escuchar a las personas. He leído la iniciativa y me parece genial, ¿verdad? Yo creo que está basada en principios y estándares internacionales que el Estado de Guatemala ha asumido, pero fundamentalmente, y vuelvo a insistir, lo que ha sucedido en Guatemala es que no existe una voluntad política para resolver estos problemas estructurales. Hay muchos casos en el país que ameritan tener esa atención. Y yo creo que el gobierno entrante tiene que tener esa capacidad de abrir puertas. Y las personas, por lo menos mi experiencia como abogado de derechos humanos, le puedo decir que las personas no buscan que les estén regalando nada. Lo que buscan es una oportunidad para poder salir adelante. La gente sabe trabajar y lo que necesita es un poquito de orientación técnica, un poquito de apoyo financiero y obviamente puertas abiertas para poder comercializar lo que produzcan. Pero todo eso tiene que ver con una asistencia integral que va más allá de solamente tener a los cuarteles de policía y de ejército al servicio. Tienen que ser integral en el sentido de que las comunidades o poblaciones vulnerables puedan tener esa asistencia integral de asistencia técnica, financiera, comercial, porque muchas de estas comunidades tienen una experiencia milenaria, pero no somos capaces los guatemaltecos de mirar esa gran riqueza. Cuando usted va a esas comunidades y ve que producen
productos orgánicos, sin químicos, pero muchas veces no tienen la capacidad de comercializarlos. Y cuando vienen a sentirles, los desplazan, los desalojan, los desplazan y se quedan sin ningún producto, sin ningún desarrollo. ¿Y quién se lo generó? El mismo Estado. Pero el Estado no fue capaz de dar una alternativa, de decir, bueno, estas tierras no se pueden tocar por X o Y razón, pero les vamos a devolver en las mismas condiciones que los sacamos de aquí, otras donde puedan continuar su desarrollo. Y entonces, lo que sí creo yo que le toca al gobierno entrante es abrir puertas y tener esa capacidad de escuchar las propuestas, porque existe una propuesta, por lo menos ese es nuestro caso. En 2016 hicimos una propuesta alternativa de desarrollo sostenible para las comunidades asentadas en las áreas protegidas de la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, pero el Estado no ha sido capaz de sentarse a discutir con nosotros. Diputada, este tema, digamos, que usted todos estos últimos años ha estado un poco sola, a excepción del apoyo de su propia bancada, pero que sabemos que ha sido una bancada pequeña. La próxima legislatura la bancada va a ser más grande. Usted va a encontrar mejores y mayores aliados en este tema del desplazamiento forzado interno, como dice el licenciado Pérez, de abrir puertas para encontrar, no sé si la palabra es solución o encontrar una vía más humana hacia esta problemática. ¿Cómo se va a sentir usted los próximos 4 años? Sí, bueno, solo para aclarar, yo no fui a la reelección, así que por eso es que he mencionado el rol de la nueva bancada, pero sí es importante dejar claro de que sigue siendo desfavorable la correlación de fuerzas adentro del Congreso de la República. De hecho, desaparecieron los partidos, resultado de la última contienda electoral, desaparecieron algunos partidos políticos que eran muy afines hasta el día de hoy con las propuestas de Movimiento Semilla. Entonces sigue siendo adverso adentro del Congreso de la República. Vamos a ver cómo se terminan de articular las fuerzas, ¿verdad? En enero, y cómo termina toda esta crisis política en la que nos han sumergido por no aceptar la derrota, ¿verdad? Entonces sí, es importante decir que el Congreso sigue siendo un poco desfavorable, sin embargo, hay un compromiso del gobierno del doctor Bernardo Arévalo por apostarle al desarrollo social. Semilla, a través de sus diputados y diputadas, se ha caracterizado por tener política de puertas abiertas, y por eso es que tuvimos la capacidad y también la oportunidad de trabajar con diversos grupos articulados, y eso se demostró con nuestra querida diputada Lucrecia Hernández, que trabajó en una iniciativa de prevención del cáncer con todas las instituciones, las organizaciones, las asociaciones de víctimas, y también con el trabajo que he realizado por el tema de violencia sexual en niñas, y este tema de desplazamiento forzado interno no deja dudas de que vaya a haber no solo la apertura, sino también la voluntad política para abordarlo como debe de abordarse, y que podamos tener pronto una política pública que pueda atender este tipo de grupos vulnerables. Pero sí es importante decir que también se necesita de mucha presión social adentro del Congreso de la República, porque recordemos que solo la bancada Semilla presentó 30 iniciativas que atienden no solo temas de educación, de salud, de violencia sexual, sino que también aproximadamente 160 iniciativas tiene esta junta directiva que no han sido abordadas dentro del Congreso de la República. Entonces, al final, esta legislatura se va a ir con una deuda de iniciativas que no fueron abordadas, que sí fueron trabajadas, fueron presentadas y tienen bastante esfuerzo detrás, pero que no han tenido oportunidad de poderse conocer adentro del Congreso. Entonces ese reto siempre lo vamos a tener, pero y con la gran diferencia que ya no vamos a ser 5 diputadas, sino vamos a ser 23, y con el gobierno que estará desarrollándose
con todo y condiciones adversas, con mucha voluntad política. Solo para concluir con este tema, pero esto no significa que esta iniciativa se vaya a quedar ahí y que nadie se preocupe por ella en la próxima legislatura. No, de hecho la iniciativa como ya tiene un número, solo falta que sea leída en el Pleno para que sea mandada a la comisión que deba de emitir su dictamen. Pero bueno, esperamos que podamos tener todavía la oportunidad de realizar eso, y si no, la bancada tiene un gran compromiso. Ya hemos tenido reuniones respecto al seguimiento que se le va a dar no solo a la iniciativa de desplazamiento, sino a las demás iniciativas que presentamos junto con la diputada Hernández Mac. Licenciado Pérez, ¿qué reflexión final puede usted hacer en torno a esta problemática humana, sobre todo con ese manto de silencio que a veces se extiende sobre el desplazamiento forzado interno en Guatemala? Muchas gracias. Yo creo que la reflexión que todas y todos los guatemaltecos tenemos que hacer es que somos un país rico, con una riqueza enorme, que desafortunadamente no se distribuye o no se le da oportunidad a todas y a todos de tener ese desarrollo humano mínimo, ese mínimo vital que todas y todos deberíamos de tener, pero en particular hacer la reflexión de que no podemos ser indiferentes cuando vemos poblaciones que están muriendo de hambre, poblaciones que se están muriendo por enfermedades dermatológicas porque las condiciones de vida en las que se encuentran son deplorables. No debemos de ser indiferentes cuando vemos que un grupo de policías, de ejército, va a arremeter con una población indefensa. Debemos de manifestar, alzar la voz, debemos de decir que no es justo, que debemos de decir que el Estado tiene la obligación, y está en el artículo 119 de la Constitución. No es que uno diga estas cosas por quererlas decir o por querer hacer ver mal a un funcionario. Es una obligación del Estado. Entonces, nosotras y nosotros, los guatemaltecos, debemos de pronunciarnos. Y el pronunciarnos no nos hace enemigos del Estado. Y eso lo digo por los funcionarios también. Porque a veces nos tildan de enemigos, de guerrilleros, de comunistas, por simple y sencillamente pronunciarnos sobre el ejercicio ciudadano de los derechos. Y este es un problema estructural, histórico, y debemos de poner atención. Si no se tiene el mínimo vital, si no se atiende a las poblaciones vulnerables, ¿qué desarrollo podemos tener? Esa es la reflexión que hago. Tenemos casi 50% de desnutrición, Haroldo. Eso creo que nos tiene que tocar el alma. Si no nos toca el alma eso, entonces la verdad yo siempre me pregunto, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté luchando por cambios o que os diga al mundo entero? Lo digo por los políticos. ¿Qué sentido tiene? Si el 50% del futuro del país no va a tener las capacidades intelectivas para desarrollarse. Esa es la reflexión que provoca estos desplazamientos. Pues muchas gracias. Diputada, yo le daría a usted, si puede ser breve, esa reflexión final también. Bueno, aquí lo importante es que cada vez más la población reconozca la necesidad de que los diputados y diputadas que integramos el Congreso trabajemos para no solo fortalecer lo que ya existe, sino para que el Estado pueda abordar a través de sus instituciones los temas que hacen falta. Esta iniciativa nos acercó a muchos grupos organizados de diversas colonias, de diversos lugares. Tuvimos aportes desde redes sociales, la gente mandó su opinión y la gente dice: aquí es necesario, esta ahora es una colonia, pero aquí venimos a sentarnos hace tantos años y no tenemos condiciones de vida todavía factibles, ¿verdad? Que nos arriesguen de cualquier tipo de peligro. Entonces, al final, a mí
reconozco la necesidad que hay de que la población identifique a los diputados como actores políticos que pueden incidir en mejorar la calidad de vida cuando se aprueban iniciativas de este tipo. Es importante que la población exija a este gobierno saliente, pero también al entrante, que se pueda trabajar en una política pública que pueda atender a estas necesidades y que no se quede en el discurso de la iniciativa, porque finalmente podemos contar con un poco de suerte y de voluntad política, pero necesitamos que el Estado trabaje de manera articulada para que todo lo que está en la iniciativa se pueda hacer una realidad. Así que es una invitación a la población a que se sumen cada vez que hay alguna invitación, que hay algún tipo de análisis, para que se sumen y que con su experiencia, con su opinión, puedan enriquecer este tipo de iniciativas. Como lo mencionaba al inicio, este fue un esfuerzo articulado de diversas organizaciones que nos acompañaron para trabajarlo, así que es una iniciativa basada en necesidades, ¿verdad? Articulada a través de los actores principales, y ahí participó el CAP, también participó Cristosal, además de el grupo articulador en materia de migraciones, porque al final, cuando no se resuelven estos problemas, como lo mencionaba el licenciado Edgar, es que se ven obligadas y obligados los jóvenes a salir del país en busca de una oportunidad, ¿verdad? Pues quiero darles las gracias a ustedes, diputada Ligia Hernández del Movimiento Semilla, licenciado Edgar Pérez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, y quiero decirles que a nombre personal, de verdad, muchas gracias por lo que ustedes en las áreas donde se mueven, donde actúan, se han preocupado por esta problemática humana que afecta a miles de personas que se ven desplazadas, que de repente sus sueños de una vida tranquila y en desarrollo se ve rota por la violencia institucional que ni siquiera permite a estas personas poder cargar con aquello que durante muchos meses pudieron haber sembrado, o sus aves de corral, o sus animales domésticos. Y gracias por lo que hacen. Y también gracias por haber aceptado estar acá en mi programa, y espero que el próximo año esta iniciativa de ley se haga realidad y ayude a quien hoy de verdad lo necesita. Muchísimas gracias a ustedes dos por haber aceptado estar en mi programa. Hasta luego. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.